Vamos a ampliar esto, a ver si se ve más. Ahí está. Bueno, vamos a ver esta última partecita de la definición de autómatas a partir de gramática y de gramáticas a partir de autómatas. Acá. Ahí estamos. Bueno, comenzamos, ¿no? ¿Ya está? Estos ejercicios están relacionando a la gramática con los autómatas finitos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en la clasificación de Chomsky que hicimos? Las gramáticas más restrictivas eran las gramáticas regulares, las tipo 3, y esas gramáticas se relacionan, se vinculan directamente con los autómatas finitos, las gramáticas lineales por derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo, cuando me dan el autómata finito, yo puedo definir la gramática. Eso es lo que estamos por ver ahora. Y luego vamos a ver al revés. Me dan la gramática y cómo hago con la gramática para construir el autómata, el grafo, la tabla. Bien, hay una relación directa entonces entre las componentes del autómata finito y las componentes de la gramática. ¿Se acuerdan cómo eran las componentes de la gramática? Alfabeto de terminales, alfabeto de no terminales, el axioma y el conjunto de producciones. Bien. Dice, definir la gramática regular correspondiente a los autómatas finitos siguientes. Ejercicio 12. Y tengo la definición formal del autómata finito que está acá, hecho su grafo. Entonces, alfabeto de entrada. Dice que está formado por los símbolos ceros y unos. Ese alfabeto de entrada va a pasar a ser el alfabeto de los terminales. Es decir, el alfabeto de entrada de un autómata finito son los símbolos del alfabeto de terminales de la gramática. Después me dice, conjunto Q formado por A, B, C y F. A, B, C y F. Los estados. Ese conjunto Q va a formar el alfabeto de símbolos no terminales. A, B, C y F son los no terminales. Muy bien. En este caso me dice el estado inicial es A. Bien, el estado inicial va a pasar a ser el axioma de la gramática. Bien, el estado final del autómata finito nos sirve como dato y nada más. Y la función de transición me va a permitir obtener las producciones. Es decir que de la definición formal, de la lectura que vamos haciendo de esas transiciones, vamos a poder armar las producciones. Bien, ¿se entendió entonces cómo es la relación de las componentes del autómata finito con la gramática? Esto se pregunta en el parcial, seguro. Les dan un autómata y le piden que defina la gramática de ese autómata, eso seguro. Muy bien, voy a borrar... a ver, voy a borrar la flecha, así podemos ver el grafo. Ustedes ya lo marcaron, ¿no? Bueno, ahí está. Nos dan el grafo, claro, nos dan el autómata, tal como dice acá. Definir la gramática regular correspondiente al siguiente autómata. Entonces, le van a dar un autómata, un grafo, le van a dar la definición formal de ese autómata, y le van a decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la gramática? Seleccione cuál sería la gramática que represente ese autómata. Y es lo que estamos haciendo acá. Con las componentes del autómata, vamos armando las componentes de la gramática. ¿Se entiende? Bien. ¿Sí, Danisa? Bueno, sí, pero se entiende. Nos queda por armar las producciones de la gramática. Entonces ahí vamos a poner el ojo en el grafo. Y vamos. Nos vamos a parar en el primer estado, el estado A, que y con eso vamos a formar las primeras producciones de A.
Y fíjese que dice, A con 1 se queda en A. A con un 1 transita a A. Cuando voy a armar la producción, esto sería F, estoy hablando de transición, de A con un 1 transita a A. Llevado a producción, esa transición quedaría como está aquí abajo. A produce el terminal 1 y el no terminal A. Esa transición, A produce, A transita con un 1. A se traduce así en una producción. A produce 1A. Y ahí me está diciendo que con el 1 se está quedando ahí. ¿Se entiende? Si yo lo llevo de la transición A, la transición de A con un 1 transita a A y lo llevo a producción, es como que ahí donde está la coma pondría el 2 puntos igual, ¿no es cierto? Y me queda A produce 1A. Bien. Si vemos el otro, vemos el 0, ¿qué pasa con el 0? Dice que A, cuando leo un 0, transita a B. Ajá, es decir, que si tendríamos que escribirla como transición, pondríamos que F de A, coma, 0, o sea, cuando el estado A lee un 0, transita a B. ¿Cómo quedaría en producción? Quedaría que A produce 0B. Con ese terminal se va a B. Produce 0B. Genaro, en la producción siempre vamos a tener primero el terminal, profe. Claro, estamos. A ver, para que se ubiquen, estamos. En la clasificación de Chomsky, ¿se acuerdan que tenían 0, 1, 2 y 3 niveles? Estamos en el 3. Estamos en las gramáticas regulares. ¿Se acuerdan que las gramáticas regulares eran las gramáticas más restrictivas? Que me decían cómo tenían que ser las gramáticas, cómo tenían que ser las producciones, perdón. Bien, estamos en las gramáticas regulares lineales por derecha. Fíjese que siempre tenemos el terminal y después el no terminal. Terminal y no terminal. Terminal y no terminal. Son lineales por derecha. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a armar de la transición la producción, vamos a arrancar escribiendo la parte izquierda. La parte izquierda se va a corresponder con el estado que estamos parados. Si estamos parados en A, entonces A será la parte izquierda de la producción. ¿Ah? Bien, lo que vaya a poner después del 2 punto igual es qué lee y a dónde transita. Entonces, si estoy parado en A, lee un 1, transita A. Muy bien, A produce 1A. Ahora, si estoy parado en A, la parte izquierda sigue siendo A. Y leo un 0 y dice que me voy a B. Entonces, en la parte derecha pondré lo que lee y a dónde se va. 0B. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Terminamos con A. Nos paramos en B ahora. Entonces, la parte izquierda es B. Estoy en B. Leo un 0, me quedo en B. Bien, entonces B produce 0B. Ahora, sigo parado en B. Entonces sigo en la parte izquierda, que es B. B lee un 1 y dice que transita C. Muy bien. Entonces, llevado a producción será que B produce 1C. Con un 1 se va a C. Bien, terminamos con B. Vamos con C. C dice que si lee un 0 se va a B. Muy bien, entonces será C en la parte izquierda, porque estamos parados en C, y en la parte derecha 0B. ¿A dónde me voy? Muy bien. Y dice que si C lee un 1, transita a F. Muy bien, entonces estoy en C parado, la parte izquierda es C, y la parte derecha es que leo a dónde me voy. Leo un 1, me voy a F. Bueno, si ustedes ven, acá hay una producción que está sobrando, que dice que se produce 1. Bueno, siempre que con una entrada, un estado, se vaya a un estado de aceptación, siempre que pase eso, además de tener esa transición en donde yo digo que con el 1 me voy a tal estado, voy a tener una transición que directamente va a decir que ese estado donde estoy parada se deriva, o produce, mejor dicho, ese terminal directamente. Entonces, cada vez que
un estado con una entrada caiga a un estado de aceptación, vamos a tener que generar dos producciones, solamente cuando cae al estado de aceptación. Una es indicando que con ese terminal cae, o sea, se produce 1F. Y la otra producción que vamos a agregar es que se produce 1. Con eso me está diciendo que F es el estado de aceptación, y por eso produce un 1, porque cae ahí. ¿Estamos? Bien, ahora nos paramos en F. F es el estado final, pero es un estado más, ¿sí? Entonces, parados en F. Si F lee un 0, o sea que la parte izquierda es F, con un 0 me voy a B. Muy bien, entonces F con 0, B. Y la otra, F con 1, A. Bien, F, 1, A. Él es estado de aceptación, pero él no llega a él mismo, o sea, él se va para otro lado que no son estados de aceptación. Entonces, esa producción que se deriva en el terminal no se agrega, solo es cuando caigo al estado de aceptación. ¿Se entendió? Miren, si yo les agrego así, con un 1 y con un 0, ¿qué harían ustedes? Además de todas esas que están escritas. ¿Cómo me pondrían acá? Tendrían que agregar en F otras más. Acá tendríamos que poner una rayita y seguir agregando partes derechas, ¿no es cierto? Me paro en F, que ahora tiene para leer F. Bien. Bueno, no lo voy a escribir porque ahí está F, es F. ¿Y cómo se haría la parte derecha de la producción, de las producciones? F con 0 va a F, y F con 1 va a F, y después quedarían dos producciones de 0 solo y uno de 1. Claro. Porque terminan. Una producción de 0, o sea, 1F porque me quedo en F. 0F, ¿por qué? Con el 0 también me quedo en F. Bien, y después tendría que poner una producción que solo se derive en el terminal, para decir que cae al estado de aceptación, y como con el 1 también cae al estado de aceptación, un 1, en la parte derecha solito. Ahí está, Lorenzo también les escribió, Alejo, muy bien, bien, arriba no vi quién escribió, pero se entiende entonces, ¿no? Sí, quedó claro. Perfecto, bien. Bueno, quiero que quede claro acá, porque ahora nos vamos a ir al caso al revés, ¿no? Bien, entonces vemos el que sigue, que me parece que también tiene... Sí, es de eso, el 13 y nada más. Ahí está. A ver. El 13, veamos el grafo y vayan diciéndome las producciones. ¿Cuáles serían entonces, en la gramática, cuáles serían los terminales? 0 y 1. Bien, 0 y 1. ¿Cuáles serían los no terminales? Todo Q, ¿no es cierto? Todo el conjunto Q. A, B, C, D, F. Muy bien. ¿Cuál sería el axioma? A, por la aceptación. No. Sí, F. sería A. A porque es estado inicial. No. A, el estado inicial es el axioma de la gramática. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Y ahora vamos a armar las producciones. Entonces, arrancamos. Nos paramos en A. La parte izquierda entonces va a ser A. A producen. Y díganme, una parte derecha. Con 0 se queda en A. Entonces, 0A. Bien, muy bien. Ahí están escribiendo. Ese sería 1. Y la otra sería, con el 1 se va a B. 1. Muy bien. Ahí está. Vamos con B. ¿Qué va a producir B? Dice, B con 1 se queda en B. Entonces, ahí está, muy bien en el chat. 1B, 0C. Bien. C, ¿cómo sería C?
C sería la parte izquierda, y en la parte derecha tendríamos 0C, 1D, dos producciones. Muy bien. Para D paradito en el lado izquierdo, y del lado derecho, ¿qué tendríamos? Tendríamos 0D por un lado, y otra producción, 1F. Claro, pero con ese 1 estamos cayendo al estado de aceptación. Entonces, ahí tenemos que agregar una producción más. D con 0 se queda en B. En B. D con un 1 se va a F. Y como cae al estado de aceptación, agregamos que se derive en el término. Ahí está, perfecto. Gracias, Genaro. Ahí está. ¿Y si las de F ahora? F con 0, F. Son dos producciones. Eso. F con 0, F. Esa sería una parte derecha. La otra. F con 1, F. Esa sería la otra parte derecha. 1, F. Y después 0 y después 1, porque cae en el mismo que es estado de aceptación. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, entonces, para F, bueno, están escritas ahí abajo. Acá están todas. Entonces, A produce 0A, A produce 1B, B produce 1B, 0C, C produce 0C y 1D, D produce 0D, D produce 1F y 1, como dijimos. F produce 0F, F produce 1F, F produce 0, F produce 1. Estos ejercicios nos van a pedir la gramática y la producción, sí, todo. Todo. Muy bien. Cuando le pide hablar de gramática, además de dar la definición formal de la gramática, en la definición formal, fíjense que dice P. Y ahí P, ¿qué es? Es nombrar las producciones. Sí. Muy bien. Vamos entonces con el otro, al revés ahora. Acuérdense lo que hemos visto acá. Regulares a partir de autómatas, acá. Me dan el autómata, me dan la gramática y tenemos que llegar al autómata. Entonces, fíjese, dice, definir el autómata finito correspondiente que reconozca el mismo lenguaje que genera cada una de las siguientes gramáticas regulares. Me dan la gramática ahora, pero ahora ya es más fácil porque ya sabemos la relación. Entonces, los terminales de la gramática que me van a dar, ¿qué van a ser? Van a ser el alfabeto de entrada del autómata. Este autómata que vamos a construir va a leer ceros y unos. El alfabeto de no terminales va a formar parte del conjunto Q. Los no terminales dice que son D y E. Muy bien, pasan a ser ahora estados, D y E. Pero, una aclaración, como nosotros no sabemos cuál es el estado final, porque a mí me dan la gramática, tengo que construir el autómata. Como yo no sé cuál de ellos es estado final, lo que se hace es agregarlo al estado final. Lo agregan, así, simplemente ponen F, dentro del conjunto. El estado inicial es el axioma, es D, muy bien, ahí está. Conjunto A, conjunto de estados de aceptación, esa F que ustedes agregaron. Y la función de transición ahora la vamos a sacar de las producciones. ¿Se entendió? Entonces, acá está este estado F, que es estado final, que nosotros lo vamos a agregar. Lo vamos a agregar. Ahí está. Bueno, ahora comencemos a leer las producciones y vamos armando las transiciones. Bueno, vamos con la primera. La primera dice que D produce 0E. Entonces, nos paramos en el estado D, vamos a disponer los estados, D, E, F, y comenzamos a armar las transiciones. Nos paramos en D, y se acuerdan que habíamos dicho de las partes derechas, ¿no? Que el terminal era lo que yo leía, y el no terminal a dónde iba. Entonces, D produce 0E, quiere decir que con un 0 se va a ir a E. D produce 1. Quiere decir, ¿se acuerdan lo que quería decir cuando D, cuando un no terminal se derivaba en un terminal? ¿Qué quería decir?
que iba a un estado de aceptación. Entonces, vamos a poner que con un 1 nos vamos a F, a ese estado de aceptación que nosotros agregamos. ¿Mm? Muy bien, ahí quedó hecha. Vamos con la otra. E produce 0, lo mismo, quiere decir que si me estoy parado en E, que sería la parte izquierda de la producción, y se deriva en 0, quiere decir que con un 0 se va al estado de aceptación. Después dice que E produce 1E. Bien, sigo parado en E, y con el 1 me quedo en E. Muy bien. Y después dice, E produce 1. Bien, quiere decir que con el 1 me voy al estado de aceptación. ¿Se ve? Y ahí estarían escritas las transiciones. ¿Cómo quedaría? D produce 0E, quiere decir F de D, cuando lee un 0, se va a E. Al revés de lo que hicimos recién. ¿Mm? F de D con un 1, de D con un 1, transita a E. ¿Mm? E que produce 0, si lo llevamos a una transición, sería F de E con 0, F. ¿Se entiende? Profe, en ese caso sería necesario poner 0 F a ese conjunto, o sea, al E, agregarlo ahí en esos tres. No estoy entendiendo la pregunta. ¿A F Porque agregarlo dónde? con E con 0 va a F, pero E ahí con no 0 dice va a F, sí, 0 va a F, solo dice sí. C, 0 nomás. Ah, en la Ahí, producción. claro, ahí habría que agregarlo, No, 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 no. ¿no? Cuando les dan la gramática, ustedes a la gramática no la modifican. A partir de esa gramática me voy al grafo, me voy al autómata. Ah, bien, 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 bien. Muy Pero bien. si nos dieran el grafo, debería estar agregado ahí. Y si a mí me dieran el grafo, acá me quedaría. Estoy en E y tengo que producir, las producciones sería E1E, E0F, E0, E1F, E1. Ahí Claro, las tengo que agregar. bien, Pero cuando me dan la gramática, yo lo que hago es, desde la gramática, me voy a armar las transiciones. Nada más. No meto cosas en la gramática. Así es. ok, ok, me quedó claro. Gracias. Buena la pregunta. Bueno, veamos este y terminamos. Ah, hay uno más ahí. Bueno, veamos. Entonces, dice, la gramática está formada por los terminales X y, serían la entrada, el alfabeto de entrada. ¿Qué le pasó a esa arena? Ahí entra. Los no terminales serían los terminales, los no terminales sería el conjunto Q, y acá está agregado F. Muy bien. El axioma es el estado inicial, nuestro, S, y las producciones que las vamos a obtener. El estado final es F, el estado que agregamos. Acá está, lo agregamos. Bueno, entonces si me dan la gramática, armamos las componentes y después disponen los estados separaditos para empezar a armar las transiciones. Y vamos a leer las producciones. Entonces, ¿qué dice? Dice, S, estoy parado en S, y produce XX. Quiere decir que si estoy parado en S, con una X me voy a X, al estado X. Después, estoy parado en X, con una Y me voy al estado Y. Bien, entonces, estoy en X, con una Y me voy al estado Y. Después, estoy parado en el estado Y, con una X me voy a X. Con una entrada X me voy a X. Y después dice que si estoy parado en el estado Y, con una Y, o se deriva en Y. ¿Qué me está diciendo? Que con eso yo me iba al estado de aceptación. Entonces, estoy parado en Y, y con un terminal Y tengo que irme al estado de aceptación. ¿Se ve? Fácil, ¿no? Los gráficos, ¿deberíamos hacerlos nosotros o lo que se pide es el autómata finito? Sí,
les piden el autómata finito, les pueden pedir las dos cosas, les pueden decir que escriban, que haga la tablita en lugar del grafo, o le puede pedir que dé la definición formal como está acá y que haga el grafo, o que dé la definición formal y que haga la tabla. De cualquiera de las dos formas tienen que representar las transiciones. Lo que les está pidiendo es que interprete de las producciones y se vaya a las transiciones. Los gráficos deberíamos hacerlos nosotros, o lo que se pide es el autómata finito. Bueno, entonces no sé si quedó claro, Genaro, el autómata finito es el grafo o la tabla. Bien, bueno, ahí está. Veamos el último que queda. Acá. Ejercicio el 12. Entonces, profe, cuando nos den la gramática, como acá, sí, ¿siempre tenemos que agregar el estado de aceptación? Sí, siempre, porque nosotros no sabemos cuál de ellos es el estado de aceptación. Ustedes no miren el grafo, miren la gramática. Sí, yo sé que S, N y M son el conjunto Q. Yo sé que S y N y M van a ser los estados que va a tener mi grafo. Pero ¿cuál de ellos es final? No me dice acá esta producción, por ejemplo, M que produce Z. ¿Qué quiere decir esto? M, si yo estoy parado en M, cuando leo un Z, me tengo que ir al estado de aceptación. ¿Pero a cuál me voy? ¿A S, a N? ¿Me quedo en el mismo? No sé cuál es el final. Entonces, por eso es que se agregue el final. No lo memoricen, sino que razónenlo. No sabemos cuál es. Muy bien. Bien, entonces, me paro en S. Estamos repasando. Los terminales son las entradas. Es decir, que va a leer el autómata X, Y y Z. Los no terminales son los estados. Es decir, que mis estados van a ser S, N y M, y el final que nosotros agregamos. El estado inicial es S, es el axioma. El estado final es el que nosotros agregamos. Y la función de transición que ahora las vemos. Estoy parado en S, y dice que si leo una X me voy a M. Bien. Estoy parado en S, leo una X, me voy a M. También dice que si estoy parado en S, S se deriva en X. Ajá, quiere decir que si estoy en S, con una X que lea, me voy al estado de aceptación. Ahora, si estoy parado en N y leo Y, me tengo que ir a M. Bien, estoy en N, leo una Y, me voy a M. Si estoy en N, dice que N se deriva en la Y. Entonces quiere decir que si estoy en N, cuando lea el terminal I, me voy a ir al estado de aceptación. Después, estoy parado en M ahora. M, si leo un Z, dice que se va a N. Con un Z, a N. Y si M se deriva en Z, quiere decir que si está en M y lee Z, también debería irse al estado de aceptación. ¿Se entiende, no? Ahora, lo voy a limpiar. Y fíjense qué tipo de autómata es el que obtienen. Acá dice que M con un Z se va a N y que M con un Z se va a F. S con una X se va a N, S con una X se va a F. ¿Qué tipo de autómata? No determinista. Lo más probable es que cuando le den la gramática y usted arme el autómata, sea no determinista. No se asuste porque es así. Muy bien. Bueno, ¿dudas? ¿Algo que me quieran preguntar? Hasta acá llegamos. Mientras van viendo, les cuento, la clase que viene vamos a arrancar haciendo repaso. Entonces yo necesito que hagan ejercicios, todo desde que arrancamos con los primeros ejercicios, vamos a ir haciendo así un repasito rápido de los ejercicios, pero sería bueno que ustedes tengan apuntado, ejercicio tanto, profe. Entonces yo voy a tener los PDF abiertos y nos vamos a ir al de lenguaje, o a gramática, o a estos, a los autómatas, y vamos a ir viendo unidad por unidad. Hola, profe. Con mi grupo de edad nos surgió varias dudas. Hay un estado Q5 como estado de error. ¿En la tabla se debe poner algo? El estado de error es un estado más.
¿sí? Por eso se le puede llamar E, se le puede poner el mismo numerito que ya vienen enumerando los estados, ¿sí? Es un estado más. En la tabla se debe poner algo cuando, si ese autómata, como les dije recién, si ese autómata que yo les di no tiene el loop al estado de error de que él cuando lea tal cosa se quede ahí, cuando lea tal cosa se quede ahí, lo que pueden hacer es irse a JFlap, lo vuelven a hacer y agregan el estado de error con las transiciones que correspondan para que les quede completo y pueden hacer la minimización. Para minimizar el autómata, ese estado Q5 no se toma en cuenta. Sí, se toma en cuenta. Sí, sí, sí. Como que es un estado más. Fíjense, si yo en el grafo que les di, dice por ejemplo Q5, ¿no? Y por supuesto a él van a venir todos los errores. Van a venir. Van a venir. Con las entradas van a venir. Pero yo en el grafo no les puse el loop de que cuando él también lea la entrada que lea, se quede ahí, que lee X. ¿Ah? Que se quede. Si no está esto, no van a poder analizar a qué clase va, porque es según la entrada. Entonces, ¿qué les dije yo esta mañana? Que vuelvan, que lo copien en JFlap al mismo, y que en JFlap le agreguen esta transición de que se tiene que quedar ahí, porque si es un estado de error, se supone que de ahí él no va a salir el control. Entonces, que le agreguen para todas las entradas que tenga la máquina, ese loop ahí. Ya con el grafo completito hacen una captura de pantalla, lo ponen debajo de que yo les envié, debajo. Y con ese trabajan todo. Ya ahí no van a tener inconveniente. ¿Se entendió? ¿Quién me escribió? ¿Santi? ¿Se entendió? ¿Y entendieron todos? Bien, perfecto. Bueno, entonces la clase que viene. Vamos a ver el trabajito práctico, vamos a hacer todas las dudas, vamos a sacarnos todas las dudas de todos los ejercicios. Cuando resuelvan, pónganle así, ejercicio 11, unidad tanto. Ejercicio 11, autómatas finitos no deterministas, ejercicio 11, gramática y autómatas. Y así vamos más rápido. No vamos a poner el presente, no sean raros. Y así vamos a ir más rápido para ir haciendo las correcciones, para ir aclarando las dudas. ¿Alguna otra duda? No, bueno. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el miércoles que viene y pueden, si tienen dudas, ir escribiendo en el foro también las dudas y ir contestándose entre ustedes. Y yo voy viendo. Nos vemos entonces, que tengan un buen fin de, ya, queda de semana. Igualmente, nos vemos. Gracias, nos vemos, chicos. Suerte. Nos vemos, profe. Gracias, Chao, profe, hasta igual. luego. Nos vemos, hasta luego.